la obligación paga al que hace la reducción. Él puede, el dueño de la iniciativa puede adelantarla, se ve financiado para poder hacer, para cubrir sus costos, y la empresa o la entidad que tenía la obligación de reducir, que podía tener unos costos mucho mayores para hacer esa reducción. Imagínese usted que usted tiene un proceso que ya es suficientemente eficiente, y para poder reducir tiene que hacer una transformación total en su empresa. Entonces puede ser mucho más económico para esa empresa comprar esos bonos de carbono, que son esos certificados que dicen que alguien redujo 1 tonelada de carbono. Entonces lo compra porque salió mucho más barato sembrar esos árboles que cambiar toda mi planta de producción. ¿Por qué? Porque diferentes procesos tienen diferentes costos de reducción. Entonces debemos evaluar primero los costos más baratos. Eso se llama pues eficiencia. El otro tipo de mercados de carbono se da cuando hay una regulación sobre reducción de emisiones, que se llaman los sistemas de comercio de emisiones. Eso funciona en muchas partes del mundo. En Colombia ya está definido que va a haber un sistema de comercio de emisiones con algo que se llamará los cupos transables de emisión. ¿Eso qué significa? Que Colombia puede tener una meta de cuánto va a emitir y genera un cupo transable por cada tonelada que se va a emitir, y va a autorizar a ciertos emisores de carbono a que puedan emitir hasta ahí. Pues supongamos que nuestra meta son 100 millones de toneladas de carbono. ¿Por qué? Porque estamos en 200, estamos en mucho más. Entonces dice, bueno, vamos a emitir 100. ¿Quién puede emitir? Ah, pues acá tengo los permisos, los subasto. Y el que más me ofrezca puede quedarse con ese bono o con ese cupo y puede emitir. Emitir es que puede seguir con su proceso. Obviamente, como todas las empresas saben que esa meta va reduciéndose y que cada vez vamos a emitir menos, pues tiene tiempo para realizar sus transformaciones en su empresa. Pero mientras tanto, puede salir al mercado o salir a la subasta de los cupos que vende el gobierno y comprarlos más barato de lo que le costaría pagar esa transformación en su empresa para bajar esa tonelada de emisiones. Entonces, fíjense que en un caso estamos pagando por un servicio, el servicio de reducir emisiones. En el otro caso, estamos pagando por un derecho, el derecho a emitir. Entonces, la idea es que aunque son dos mercados distintos, esos dos mercados pueden representar a sí mismo el precio del carbono en la economía. Y el precio del carbono está determinado ¿por qué? Por cuánto nos cuesta dejar de emitir. Entonces, en eso consisten los mercados de carbono. Esto no es nuevo, esto se ha inventado en muchos aspectos. Digamos, el comercio de derechos, pues titular derechos es algo que existe desde hace mucho tiempo. Y se da porque existen esas regulaciones. Y a nivel internacional se remonta a cuando, María Daniela, el protocolo de Kioto y esos primeros mercados, ¿cuándo surgieron? Correcto. Entonces, para responder, digamos, la inquietud, en realidad sí comenzó, digamos, este modelo en el protocolo de Kioto, y para eso es importante precisar lo que tú estabas hablando de que este mercado se da en el marco de los mecanismos de fijación del precio del carbono, que es básicamente lo que tú mencionabas, que es que todos estos costos externos de las emisiones, es decir, los efectos que puedan tener en el cambio climático o los efectos de las personas en la salud, sean asumidos por las empresas que están haciendo las emisiones. Entonces, en este marco de estos mecanismos es donde surgen los mercados de carbono. ¿Para qué? Para comercializar todas aquellas reducciones o remociones que tú mencionabas que están siendo certificadas,
Y entonces, por ejemplo, como mecanismo de fijación del precio de carbono, el sistema de comercio de emisiones, que ya mencionabas, el impuesto al carbono y los bonos de carbono, que digamos es el componente, digamos, que queremos resaltar en este momento. Entonces, es precisamente en el protocolo de Kioto que recordemos que es finalmente esa materialización de la Convención Marco de Naciones Unidas, que se firmó en el 97, entró en vigencia en el 2005 y estableció 3 mecanismos de mercado. El primero fue el mecanismo de desarrollo limpio, que recordemos que en el protocolo de Kioto se realizó un anexo 1 en el cual se encontraban todos los países industrializados. Entonces, para este primer mecanismo, del mecanismo de desarrollo limpio, lo que se hacía es que en los países que fueran parte de este anexo 1 podían desarrollar proyectos o iniciativas en las cuales se dieran reducciones o remociones en países que no fueran de anexo 1, es decir, en países que estuvieran en desarrollo, y producto de estas reducciones, de estos proyectos, se iban a generar unas unidades que el protocolo las mencionó como lo que está reconocido como los CERS, que son los Certified Emission Reductions. Y entonces estos ya vamos a ver cómo podían ser trazados. El segundo mecanismo que estableció Kioto fue el de implementación conjunta. Esta diferencia del mecanismo de desarrollo limpio, ¿qué es lo que hace? Es que los países que hacen parte, los industrializados que hacen parte del anexo 1, pueden desarrollar este tipo de proyectos también en países del anexo 1. Entonces, esto ya el protocolo lo nombró diferente a estas unidades de remoción y no las denominó CERS, sino las denominó unidades de reducción de emisiones. Simplemente otro nombre para conocer a esta unidad que indica cuánto se ha reducido. Y estas dos que van a ser negociadas mediante el tercer mecanismo, que fue el sistema de comercio de emisiones que creó el protocolo para negociar este tipo de intercambios frente a estas unidades conocidas. ¿Y qué pasó en el escenario internacional? Y es que en el marco ya, digamos, de la pérdida de fuerza, digámoslo así, del protocolo de Kioto, en el acuerdo de París se, digamos, recogieron un poco estos mecanismos y lo que hicieron fue, mediante el artículo 6 del acuerdo de París, estableció principalmente en el 6.2 y 6.4, recogió estos mecanismos de mercado. A través de la cooperación internacional sobre todo. En el 6.2 estableció digamos, transferencia internacional de estos resultados de mitigación, y aquí lo interesante es que no iba a ser solamente a través de los países miembros, sino también de otro tipo de entidades e incluso de intercambios entre sectores. Y aquí, digamos, se resalta que permiten intercambio en CORSIA, que si no están familiarizados, es, digamos, el sector de la aviación de vuelos internacionales, y en este lo que se hace es que se van a compensar las emisiones generadas por los vuelos internacionales. Entonces, las unidades de reducción también pueden ser transadas, digamos, no solo entre países, sino entre, digamos, sectorialmente los que se generen. Entonces, eso es muy, muy interesante. También a mirarlo a la luz del otro mecanismo que se establecía en el artículo 6.4, que establece algo parecido al mecanismo de desarrollo limpio, y es que es un mecanismo centralizado que va a administrar, digamos, la Convención Marco de Naciones Unidas para comerciar esas unidades de reducción que se desarrollen en el marco de los proyectos. Entonces, digamos, esto resalta internacionalmente cómo tiene preponderancia, y desde, como mencionaba Oscar, desde hace mucho tiempo, desde el 97, esta figura. Entonces, yo creo que con digamos, estos antecedentes, doctor Macías, yo sí te quisiera preguntar, tu perspectiva, ¿cuál es esa importancia de los mercados de carbono en el mundo? Bien, yo creo que los mercados de carbono tienen importancia de lo económico, lo político y lo jurídico. De lo económico, la verdad es que ha permitido que se cree un mercado nuevo, que se transforme el mercado. Y digamos en estos términos, es una forma de orientar el capitalismo hacia una nueva perspectiva. A lo que se hay, eso es lo que se habla hoy en el mundo, no es acá. Entonces, ha hecho que adquiera una dinámica que antes no tenía. Y han aparecido nuevas mercancías. ¿Es así? Es decir, el carbono se está convirtiendo en una mercancía. Algo que obviamente hace muchos años no lo habría, y le da dinamismo al mercado, y eso es lo importante. Desde lo político, lo digo en el sentido más amplio de la palabra, obviamente permite que los estados puedan
digamos, primero generar mayor colaboración internacional, o por lo menos es el objetivo, ¿cierto? En la medida en que los países desarrollados de una u otra manera generan flujos también hacia estos países, llamémoslo en vías de desarrollo, ¿cierto? A través de la generación de estos mercados de carbono, y eso permite también que los países desarrollen un tricíclico de solidaridad. Por lo menos el objetivo es lo que se dice. De ahí a que se concrete, de ahí a que no. Esto jurídico lo vería también en la medida en que al derecho le está planteando muchos retos. Muchos retos. Es decir, uno no puede analizar estos mercados desde el punto de vista jurídico con las mismas categorías del derecho tradicional. Por ejemplo, la gente dice, y hablaba con un amigo, no sé qué, ya es un colega que se ha puesto también a trabajar el tema, y me decía, es que los bonos son un fruto. Y le decía, no son un fruto. Ah, pero es que esto lo producen. Y no en los términos del Código Civil. Ahora, no hay que reformar, no, basta interpretar la ley. Basta darle un poquito de imaginación a la ley. Y hago un paréntesis. En el año 36, cuando toda la responsabilidad civil y contractual del Estado cambió a través de la jurisprudencia, en 2357 el Código Civil no se modificó. Simplemente se reinterpretó a la luz de una realidad que empezaba en ese momento, que era que empezaron a haber vehículos y a haber accidentes de carros. No había carros antes cuando se escribía el Código Civil. Entonces obviamente no se concebía en esos términos. Hoy es lo mismo, hay que adaptarse, claro. Pero yo no creo que sea un fruto en los términos del Código Civil. ¿Qué significa un fruto? Un fruto es un producto del bosque, del árbol, ¿cierto? Y entonces los frutos civiles de que habla el Código Civil. Entonces, ahí viene un tema de cómo hacer, si este es un fruto o no, ese certificado. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de ese certificado? Que es lo que hemos discutido nosotros mucho. Y eso va a tener que ver con otros temas que vamos a desarrollar más adelante. ¿Qué es lo que se llama el subyacente, ¿no? Sí. ¿Qué hay detrás? Entonces, en un caso, como decía ahorita, hay un servicio. Sí. Y es el servicio de sembrar árboles, el servicio de capturar carbono. Sí. Ese es el subyacente. Alguien trabajó y agregó valor en ese bosque. Y ese certificado simplemente dice que alguien lo hizo. Y le permite vender ese trabajo. Por otro lado, en el otro caso, cuando es un derecho de emisión, lo que hay detrás es un derecho, como muchos derechos. Entonces, no es como esos bonos que usted se puede inventar, o como si usted se inventó una criptomoneda y se me va a inventar una criptomoneda, acá la saco, cómprenla. Y lo único que está vendiendo es la expectativa de que eso va a subir de precio. No, esto detrás sí tiene o una acción del Estado que le va a decir ya no lo voy a sancionar cuando usted emita, o una acción de un particular que realizó un trabajo para que usted pudiera emitir mientras él hacía una captura de carbono. Claro, es que ese es ese es uno de los retos jurídicos. ¿Por qué razón? Porque eso es seguridad jurídica. No, yo le metería otro y es la propiedad del carbono. La propiedad del carbono. Hemos hablado bastante. ¿De quién es el carbono? No, que sea. Usted piense que el valor no está en el carbono. El valor está en la acción que usted hace para evitar que el carbono suba a la atmósfera y después no lo traguemos o se caliente la atmósfera. Claro. No son los átomos de carbono los que usted está transando. Es ese trabajo que usted tuvo que hacer para que ese átomo de carbono se quede en donde no causa daño. Sí, es que ahí hay un tema que digamos, sí es importante saber qué, porque finalmente ese servicio es a través del carbono, de la captura del carbono. Entonces, porque los frutos de los que habla su Código Civil son bienes y servicios. O sea, entonces no necesariamente. Hoy en día el servicio ambiental es un fruto. E incluso hay la pregunta, pero entonces ¿el fruto de quién es? Porque antes era, digámoslo, era
era privado porque el árbol era mío. Pero ese servicio que tiene un interés general, que además trasciende lo general, incluso ya es humano, ahí viene un tema de discusión y reflexión. No estoy... El servicio no, de quien realizó ese trabajo. Por eso, una empresa que tiene una obligación le paga a quien realizó ese trabajo para que lo siga haciendo. Pero es que ahí viene otro tema. Y aquí nos podríamos quedar. No, es el siguiente, y es que me pagan para yo cumplir la ley. Porque al final yo no puedo destruir el bosque. Ahí viene un pago en realidad por cumplir la ley. Entonces, esas son, digamos, es la importancia que yo digo que el derecho tiene que dar respuesta, sobre todo porque un inversionista o alguien que ve eso, pues tiene que tener certeza jurídica. Y ese es el reto que tenemos, pues, el mundo jurídico y que tiene ustedes también para ir mirando cómo se trabaja conjuntamente el tema para hacerlo. Finalmente la economía se ha determinado y si es la infraestructura sobre la cual se monta el derecho. Eso sí, no hay nada que hacer. Es decir, la economía es la base de esa estructura jurídica. Eso lo han dicho muchos a lo largo de la historia. Entonces, esa es una importancia que tiene. Y tiene una importancia social. ¿No? Y lo digo por lo siguiente, porque permite que ciertos sectores, sobre todo en estos países marginados, ciertos sectores que están en el campo, comunidades indígenas, de una u otra manera, si el Estado realmente protege, al final miraremos un tema complejo que hay ahí, si el Estado protege, pueden beneficiarse, no digo que no, entonces permite cierto equilibrio. Y hay un comentario allí donde que dice el que pues considera que el tema de la compensación es el que peca, reza y empata. Entonces, en este punto lo que hay que apostar es a no emitir. Pero ya serán los técnicos los que digan si no se emite o se emite. Ahora, vamos hacia un mundo tecnológicamente nuevo, sí. El mundo está cambiando. Y el cambio se ha dado a partir también de la pandemia, y eso no es nuevo. A lo largo de la historia, cuando ha habido pandemia, no es la primera vez, ¿cierto? El mundo se ha transformado. Digamos, una pandemia que se dio hacia 1600 en el Reino Unido, que fue parte de esas pandemias que en Europa, cambió la dinámica de la propiedad de la tierra. Cambió las relaciones laborales y las relaciones de siervo y estas cosas que había en la época. Y hoy está cambiando absolutamente todo. Entonces, es indudable que si se va a emitir o no se va a emitir, pues quién sabe. Pero el mundo está cambiando aceleradamente. Ustedes los jóvenes lo verán, yo creo que ya sí, no alcanzo a verlo ya. Pero pues aspiro por lo menos 10 añitos más, ¿cierto? Y no sé qué tanto pueda cambiar esto en 10 años. ¿Ya? Entonces, esa sí es algo. Pero mira, hay una pregunta. Hay una pregunta, y es una pregunta tremendamente interesante, nos la hace Gabriela Cuña. Gabriela dice, ¿existe algo similar a un régimen cambiario a nivel internacional de los bonos de carbono? ¿O se entiende que tienen el mismo valor o naturaleza independientemente del estado en que se generan? Gabriela, aquí lo interesante es que una remoción, una reducción de 1 tonelada de carbono es la misma para todo el mundo. Lo que pasa es que sí hay un problema ahí, y es que en algunos mercados se transa a unos precios y en otros mercados se transa a otros precios. Entonces, los países tienen que regular hasta dónde aceptan o no aceptan las certificaciones o los bonos que se generan en otros mercados. Entonces se han ido creando lo que se llaman los estándares o los programas de certificación. Son entidades que generan unas metodologías confiables, técnicamente comprobadas, abiertas, transparentes, en donde y trabajan a partir del prestigio, digamos, en la medida que sean técnicamente verificables,
ellos son los que emiten ese certificado a partir de métodos pues, técnicos. Entonces, y eso ha permitido, digamos, que se puedan valer unos certificados de un país en otro país. Entonces, ahí tienden a irse, digamos, esas certificaciones de los países en donde está, por ejemplo, limitado el precio del carbono hacia aquellos en donde tiene precios más altos. ¿Sí? Entonces, existe ese riesgo, digamos, de fuga de esos resultados que se terminan contabilizando en las metas de otros países cuando hay, digamos, limitaciones a los precios. Por ejemplo, en Colombia existe el impuesto al carbono, y el impuesto al carbono pues es un impuesto a los combustibles, y usted puede dejar de pagar ese impuesto si tiene un certificado que dice que alguien redujo una tonelada. El impuesto al carbono son alrededor de $4.6, más o menos. Y funciona el mercado en Colombia porque puede ser que sembrar árboles o cuidar el bosque para dejar de emitir o para capturar una tonelada de carbono, en algunas partes puede valer $3-4. Entonces, quien hace ese servicio, quien va y siembra árboles, le puede costar, no sé, $2 o $2.50. El que va a pagar el impuesto al carbono le toca pagar 4.6, pues le puede ofrecer, pueden hacer un negocio y ganar ambos. Le puede ofrecer $3.50, $4 por cada tonelada, y el uno va a obtener una ganancia que le permite seguir sembrando árboles, el otro va a tener una reducción en el pago de sus impuestos. Pero ¿qué pasa? Si nadie va a pagar más de 4.6. ¿Por qué? Porque prefiere entonces pagar el impuesto. ¿De acuerdo? Porque el impuesto está barato. Y afuera, si un bono de esos puede estar en $17, en algunos países en $30. Entonces, tarde o temprano, voy a preferir, si soy un desarrollador de proyectos, pues venderlo a un agente internacional que venderlo a alguien en el mercado colombiano. Entonces, ¿por qué? Porque el impuesto al carbono en Colombia es barato, ¿sí? Porque se hizo gradual y bueno, y para que se empezó así. Entonces, ese, digamos, es uno de los grandes riesgos que se generan. Hoy dice, hay otro pregunta, creo que podemos ir, la idea es hacer un diálogo, no es venir a hacer una conferencia, porque el que diga que es experto en esto, qué pena. Eso no es tan evidente, ¿cierto? Entonces dice que teniendo en cuenta los retos tan fuertes que a 2030, según lo proyecta la ONU, ¿se esperaría que el precio de los bonos de carbono incremente en los próximos años? Para abajo. Sí, pues de eso estábamos hablando precisamente. En el mercado internacional van creciendo. Ahora, ¿qué va a pasar en Colombia? En Colombia ya está aprobado lo que les hablaba hace un rato del sistema de comercio de emisiones. Y el sistema de comercio de emisiones lo que va a tener son estos derechos negociables cuyo posiblemente lo que esperamos es que el piso de precio de esos cupos transales de emisión sea el valor de esos $4.6 del impuesto al carbono. Entonces, cuando se empiezan a negociar, ahí empieza a subir el precio del carbono en Colombia por encima de esos $4.6. Y entonces, en la medida que se hacen más estrictas las regulaciones, el precio tiende a subir. Pero también en la medida que se desarrollan nuevas tecnologías para transformar los procesos productivos, también se frena ese crecimiento. Porque si ahora es muchísimo más barato tener paneles solares que lo que era hace 10 años, pues hace 10 años yo prefería comprar un bono que cambiar mi estructura energética. Y todo eso se va transformando, y a la medida que
vas aumentando la oferta de esos cambios tecnológicos, pues también para las empresas va siendo más rentable hacer su propia transformación, que además en muchos casos les da ventajas competitivas. El consumidor mismo prefiere algunos productos que tengan cierto sello, cierta transformación ambientalmente amigable. Entonces, las empresas también ahora están viendo cómo los consumidores también están dándole valor a esa protección ambiental. Y en la medida que esas tecnologías bajan, lo mejor es hacer la transformación, porque soy el último que hace la transformación, soy el que sale del mercado, dentro de mi propio mercado. De acuerdo. Hay una pregunta, incluso volviendo antes a la pregunta sobre el mercado financiero, pero yo sí le quiero preguntar a Daniela, ¿cuál es ese marco legal del carbón en Colombia? Porque permite además responder un poco el tema de la autoridad que debe vigilar el mercado de los bonos. Ese es otro tema, si va a ser libre o no, entonces si es regulado o no, cómo se regula, y sobre el mercado financiero anterior, sobre todo porque el mercado, el marco legal, tú nos aclararás eso, es un marco legal focalizado solo en el tema como operativo. Pero hoy en día, y con respeto de mis colegas abogados corporativos, no han entrado al mundo financiero del carbono, ni del medio ambiente. Es decir, son pocos, sí he visto que hay algunos que sí, pero la gran mayoría creen que estos son pispirispis y que nada que ver y que eso en una transacción no se tiene que tener en cuenta, que si acaso ir a hacer un checklist y ya, pasó, ¿cierto? Tiene, bueno, sí, qué chévere, ¿no? Esto es un tema mucho jurídicamente mucho más profundo, sobre todo adelante. Entonces, Daniela, danos un poquito de ese marco legal que hay en Colombia sobre ese tema de los mercados de carbón. Y que se relaciona con la pregunta Sí. que nos está haciendo José Alejandro Bernal. Sí. Es muy interesante. Sí. ¿Alcanzas a verlo? Ok. Sí, ahí va. Dice, no, entonces, digamos, para dar un contexto al tema es, bueno, además de la ratificación de los instrumentos internacionales que ya comentamos, la Convención, Kioto, el Acuerdo de París, este tema, digamos, surgió en el primer, digamos, la noticia de este tema fue a través de la Ley 1753 de 2015, que mediante el artículo 175, que bueno, esta era la ley del plan del momento, estableció la creación de varios elementos que están, digamos, en el marco del mercado de carbono, que es uno del Registro Nacional de Reducción de Emisiones. También encontramos el sistema de contabilidad de estas reducciones y algo que va a ser muy importante que fue desarrollado posteriormente, como el sistema de monitoreo, reporte y verificación de todas estas acciones de implementación. Entonces, eso fue en el 2015. Un año después, se creó el impuesto del carbono mediante la ley 1819, que era lo que explicaba Oscar. Es simplemente que para ciertos combustibles que tenían alto contenido en carbono, como por ejemplo la gasolina, el ACPM, el fuel oil, el querosene, se estableció que debían pagar un precio y que el sujeto pasivo, digamos, de este impuesto iba a ser quienes, los que realizaran una adquisición de este combustible, o los productores y los importadores que lo realizaran o los utilizaran para consumo propio. Entonces, esto creó una posibilidad de no pagarlo, que es el mecanismo de no causación del impuesto de carbono. Fue desarrollado también un año después mediante el decreto 926 del 2017. Entonces, ¿esto qué fue lo que permitió? Permitió que existiera una demanda de estas unidades de reducción de emisiones, nuestros certificados, nuestros bonos, para que las personas optaran por hacer todo el procedimiento establecido para el mecanismo de la no causación y no pagar el impuesto. Una cosa súper interesante es que este decreto 926 estableció ciertos requisitos que iban a tener estas unidades, estos bonos, para, digamos, establecer unos mínimos, que es un poco lo que Oscar hablaba. Y es, por ejemplo, que debían ser realizados en territorio nacional. O sea, yo no puedo coger y comprar en el mercado internacional un bono para pues, utilizarlo en el marco del mecanismo de no causación. También unos mínimos de las metodologías que se pueden utilizar para desarrollar esos proyectos.
porque lo que mencionaba Oscar es que estos proyectos tienen que tener una metodología, un desarrollo que desde su planeación hasta su ejecución puedan dar cuenta efectivamente que hay una reducción. Entonces, este decreto establece que los programas que existen, digamos, unos programas que son los más llamados estándares, que tienen que tener un registro público, por ejemplo, para que puedan ser utilizados, o que también valen los que fueron generados en el marco del mecanismo de desarrollo limpio, que hablamos hace un momento, o incluso aquellos que fueran establecidos por el Organismo Nacional de Normalización. Entonces, aquí creo que ya en relación con la pregunta que veo sobre los OBBs, que son los organismos de validación y verificación, que este decreto 926 lo que establece es que para que digamos, el bono de carbono pueda ser utilizado para el mecanismo de recaudación, necesariamente tiene que ser validado y verificado por un organismo de tercera parte, que son estos famosos OBBs. Entonces, estos, bueno, tienen que ser acreditados, y también lo que van a hacer estos OBBs es ver que la metodología establecida, que este programa de certificación que pone, digamos, el paso a paso de cómo desarrollar un proyecto, lo haya hecho bien. Entonces el OBB verifica que digamos, el ejecutor del proyecto haya cumplido con esa metodología que permita ver que efectivamente se realizó una reducción o una reducción. Y también una cosa muy importante que es un poco relacionado a lo que mencionaba el doctor Macías hace un rato, y es el criterio de adicionalidad. Y es que yo no puedo utilizar una reducción de un bono de carbono que fue generada en cumplimiento de una obligación legal. Es decir, si una autoridad ambiental me pone una obligación de compensación, y listo, yo planto X número de hectáreas y voy a decir, es que esto era en virtud de un aprovechamiento forestal que hice, entonces también lo voy a meter como bono de carbono. Esto no se puede porque no cumpliría el criterio de adicionalidad, que lo que establece es, si es en virtud de una obligación legal o de un mandato de una autoridad ambiental, pues no podría utilizar estas reducciones o remociones, por lo menos para, digamos, el mecanismo de no causación. Esto es el decreto 926. Luego, ya viene la ley pues, que es conocida como la ley de cambio climático, la 1931 del 2008, perdón, 18, que establece lo que Oscar mencionaba, el sistema de comercio de emisiones colombiano, que ahorita está solamente creado, no ha sido reglamentado, y este programa nacional de cupos transables, como mencionaba Oscar, lo que va a hacer es establecer los derechos de emisión, los cupos transables, que va a tener un número, va a tener un máximo, se van a subastar, se van a establecer, y luego la ley también dispone que que se puedan utilizar reducciones o remociones que estén certificadas para, digamos, compensar esas emisiones de la empresa. Entonces aquí obviamente cuando esto sea finalmente desarrollado por el ministerio, pues va a abrir el mercado de carbono muchísimo más. Y bueno, ahorita ya también en el mismo año estableció la resolución 1447 del 2018, que establece ahora sí todo aquello que había sido creado por la ley 1753, que es que el RENARE, el sistema de monitoreo, reporte y verificación, el sistema de contabilidad, y esta resolución es aplicable para todas aquellas personas que vayan a hacer una iniciativa de mitigación en virtud de la cual vayan a optar por pagos o compensaciones similares, como los bonos de carbono. Entonces, esta resolución 1447 establece toda esa guía del desarrollo de los proyectos en cuanto a la metodología, en cuanto a qué se debe tener en cuenta para las líneas bases, dependiendo de los diferentes proyectos, porque no hay solo un proyecto o una iniciativa de mitigación. Por ejemplo, depende si es realizado por un privado, por un público, existen diferentes, digamos, metodologías o criterios básicos que se tienen que tener en cuenta, y por ejemplo, también diferentes criterios de adicionalidad. En relación también con la acreditación de los OBBs, que también, digamos, la persona que hizo la pregunta de los OBBs puede dirigirse, es a lo establecido por el decreto 446 del 2020, que establece unos requisitos de la acreditación de los OBBs y cuál va a ser el alcance de los mismos y la aplicación de los mismos para diferentes tipos de proyectos. Y finalmente, el año pasado se expidió la ley 2169 del 2021, que es conocida como la Ley de Acción Climática, que estableció todas las medidas, metas, acciones que va a hacer el gobierno para alcanzar, digamos, la carbono neutralidad, pero específicamente en este tema,
digamos, a la materialización en la legislación interna de esa meta tan, digamos, grande, importante de la reducción de las emisiones en un 51% a un horizonte de 2030. Entonces, esto quedó en esta ley y también contiene artículos que establecen específicamente un mandato para las autoridades de fortalecimiento del mercado de carbono, e incluso establece que se va a crear una comisión de estudio para la promoción y desarrollo de los mercados de carbono, y en virtud, digamos, de este mandato legal fue que salió el mes pasado, hace unos días, la resolución 552, que establece cuál va a ser la composición y el funcionamiento de este comité para fortalecer el mercado de carbono. Entonces, estas son como las 9, 10, digamos, normas que regulan el tema. Obviamente, estamos esperando la reglamentación del sistema de comercio de emisiones. Entonces, pues digamos que yo creo que con este marco legal, o sea, yo creo que si tú le pudieras aclarar a los asistentes, ya sabemos que las normas existen, pero ¿cómo se desarrolla una iniciativa de mitigación en Colombia? Y yo creo que sobre lo que están más interesados es también cómo se transan esos bonos de carbono. Sí, yo quisiera volver un poquito sobre las preguntas que han hecho, que están muy interesantes, sobre todo pues, viendo las 3 o 4 últimas preguntas que se formulaban. Hay interés por saber, bueno, si yo quiero comprar un bono de carbono, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿De acuerdo? Entonces me preguntan, por ejemplo, ¿hay un registro de quién puede hacer esas reducciones? Sí lo hay. Ese registro se llama el RENARE. Si uno busca en Google, RENARE, creo que es renare.gov.com, ahí existe una relación de todos los proyectos que pueden vender certificados de reducción de emisiones, como se llaman bonos de carbono, que además hay que tener cuidado que muchas personas los confunden con los bonos verdes, que es otra cosa. Los bonos verdes simplemente es un instrumento de captación, como cualquier otro bono financiero. Al que llaman bono de carbono son certificados de reducción de emisiones. Pero no basta con estar registrado en el RENARE para poder vender un bono de carbono. Hay que tener para obtener el bono de carbono, tiene que haber hecho la validación y la verificación con una OVB, que es el organismo de validación y verificación. Esos organismos de validación y verificación tienen que acreditarse, y los acredita la ONAC. La ONAC es la autoridad colombiana de acreditación en normas técnicas, muchos las conocen. Una de las funciones que cumple la ONAC, que es la Organización Nacional de Acreditación, y que también se pueden consultar cuáles son los organismos de validación y verificación que están acreditados, se pueden consultar en la página de ONAC. En realidad son como 4 nomás. Está el ICONTEC, y hay otros 3, digamos, que son organismos de validación internacionales que se han instalado también en Colombia y se han acreditado en Colombia para poder hacerlo. Entonces, cualquier certificado que se genere en Colombia debería tener una declaración de validación y verificación, o sea, que hayan verificado que realmente se hizo con la metodología. Pero ese no es problema del comprador. El comprador solamente tiene que ver que exista el certificado, y ese certificado lo emiten estas entidades que se llaman los estándares de carbono. Digamos, hay unos muy prestigiosos como BERRA, se llama el estándar BCS o Gold Standard, pero Colombia también tiene unos programas de certificación de carbono, y están ahí mencionados en la página de la ONAC. Hay uno que se llama Proclima, bueno, no quiero dar todos los nombres acá, hay como 2 o 3 que están allí registrados en ONAC, y que tienen metodologías que pueden ser usadas por esos acreditadores, por esos OVBs. Entonces,
cuando alguien viene a ofrecerle a usted un bono de carbono, pues lo que tiene que ver es, primero, que tenga una certificación y que esté registrado. Cuando le pasan a usted la certificación, tiene que mirar quién la expidió. Cuando ven que la expidió, por ejemplo, Berra, dijo, se usó el estándar BSS, uno debe poder entrar a la página de Berra o a la página de Gold Standard o a la página de Proclima y allí debe encontrar una base de datos abierta al público en donde pueda encontrar ese número de certificado. Entonces, porque aquí pues el problema que se presenta también es que cuando existe un mercado que está naciente y la gente no tiene mucho conocimiento acerca del tema y sobre todo eso que se vuelve complejo. Si ustedes ven, son un montón de personas que intervienen. Entonces es muy fácil que alguien se invente un certificado que no sea ¿Quién está? cierto o pues no, pues para un estándar se requiere todo un reconocimiento, ¿no? Entonces, pues lo importante es asesorarse acerca de cuáles son, digamos, los estándares reconocidos. ¿Quién está emitiendo el bono? Si usted no ve que tenga un respaldo, que tenga un registro, que por ejemplo esté en la página de la UNAGES estándar, pues hombre, de pronto es un estándar de mentiras o de pronto es un certificado que alguien hizo en su casa. Entonces, eso hay que reglamentarlo. Digamos, en eso está el gobierno también, el proceso de reglamentación de cómo validar que un estándar es un estándar serio que cumple con las exigencias que hace la regulación. Y bueno, entonces por otro lado, hay que mirar quién se lo está vendiendo. Obviamente estos son bonos que son transables, cualquiera se lo puede vender, pero ¿quién hizo la reducción? ¿Fue un proyecto que estaba registrado en el RENARE? No. Entonces ahí se puede también hacer esa verificación. Ese es, digamos, como respondiendo al tema de la contabilidad de los recursos, del bono de carbono y también al anterior. Pero tu pregunta, pues también es interesante. Si uno quiere desarrollar un proyecto de mitigación, ¿qué debe hacer? Un proyecto de mitigación de emisiones como un proyecto cualquiera. Tiene una fase de factibilidad, una fase de prefactibilidad, de factibilidad, pero tiene que registrarme al RENARE y tiene que pagar a estos OBB para que le certifiquen. Y obviamente tiene que seguir el estándar. El estándar le va a decir, usted tiene que hacer las cosas de determinada manera. Entonces eso tiene unos costos. Entonces, no necesariamente una comunidad o cualquier persona que tiene 100 hectáreas, pues le va a ser rentable hacer eso. Nosotros hemos hecho las cuentas y en muchos casos se necesitan proyectos de 5.000, 10.000 hectáreas, digamos, de control de deforestación o de reforestación para empezar a que los costos den para lo que está en el mercado de carbono interno en Colombia. ¿Sí? Pero hay proyectos grandes, hay proyectos que llevan pues bastante tiempo y que están registrados ahí en el RENARE. ¿Sí? Y digamos, ese es el objetivo de esa base de datos, de ese registro, es poder generar confiabilidad en los proyectos. Solamente sí. Pues no, ahora la dejaré ahí y hago la pregunta. No, iba a decir que lo importante en esto de los mercados de carbono es la transparencia de la información. Y en Colombia actualmente no la tenemos del todo, porque además no hay un lugar en donde uno pueda ver a cómo está el carbono. Entonces usted tiene que... Es un mercado que no tiene, digamos, toda su información al alcance de todo el mundo.
O sea, a cómo se están vendiendo los mercados de carbono. Cada cual sabe cómo lo vendió o a cómo lo compró, pero no hay un registro como en otros mercados financieros en donde uno sabe cuál es el precio, si subió, si bajó, si se está moviendo. Adelante. Sí, pues viendo lo que dicen de estos bonos de carbono, digamos, de la naturaleza jurídica, que entiendo que es un tema por desarrollar, pero si uno pudiera asimilarlo a título valor o no, y también por lo que oigo, creería uno que no, o conoce una dificultad porque parece que se agota, mejor dicho, yo compro un certificado de esos, lo uso, o sea, con las emisiones que hice, pero después ya no podrá vender porque eso se agotó, me imagino. O si lo hago, solo sea parcial, entonces todo Como cualquier título de valor. Si entonces, tú cobras del CDT, se agotó, ya no lo puedes seguir vendiendo. sí, exacto, pero entonces si no emití todo lo que decía ninguno, ¿puedo vender el excedente? No, es tonelada por tonelada. Digamos que no puedes usar la mitad de un bono para media tonelada, sino si tienes 30 toneladas y vas a usar 15, pues redimes 15 bonos. Y puedo vender Los otros los puedes vender. O sea, sí es un ¿Por qué? título de valor, digamos. Digamos que es un valor en el sentido de que es un valor en el sentido de que es un derecho de emisión, el que estábamos hablando de los cupos transables de emisión, que es un derecho de emisión. En el otro es simplemente un título sobre un servicio que tiene un subyacente que es ese servicio que se prestó. Ahí está. Pero cuando se utiliza para cumplir con una obligación legal, que sea pagar un impuesto, por ejemplo, pues lo que usted lo que está haciendo es como cuando paga cualquier cosa. Pues si paga impuestos con títulos, pues este título ya es del gobierno y el gobierno lo cancela. Entonces, Es que esa discusión sobre si es un título de valor o no, no, eso tiene sus bemoles allí, ¿sí? Porque si es un título de valor, entonces, ¿qué norma lo regula? Y si está en el mercado, entonces, ¿quién va a regular eso? Tiene que haber alguien que lo regule. Puede crearse, es decir, que usted vaya vendiendo un papel por el mercado, allá, porque... no, lo regula el decreto 96. Claro, pero así visto como si yo empiezo a vender y a vender y a vender sin ninguna regulación distinta a ese decreto. Esa regulación como título. Como título valor. Ese es el problema, ese es el punto. Entonces, ahí viene. Por eso, insisto, la naturaleza jurídica, a mi juicio, no es tan clara. Hay personas que dicen, sí, es un título valor, hay otras personas que consideran que eso no es tan tajante, esa afirmación, ¿cierto? Y ahí es donde yo digo, y de pronto, eso es una de las oportunidades del desarrollo del mercado, es que el derecho tiene que buscar una salida para dar seguridad jurídica, ¿cierto? Porque hoy, ¿qué está pasando? La gente tiene en el imaginario que yo voy vendiendo certificados, y una de las preguntas decía, es que venden un bono, entonces yo lo compro, yo digo, y yo voy haciendo, y eso tampoco es así, eso está regulado, ¿no? Y hay unos requisitos, antes de comprar, hay que verificar que se haya cumplido con los requisitos, eso es lo que decía Oscar, eso no es que cualquiera llegue y ya diga que tiene, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión que creo que se tendrá que dar a futuro, ¿cierto? Y serán los jueces, eso no hay de otra, ese será el día que la Corte Constitucional o el Consejo de Estado digan algo. Bien o mal, acertadamente o sin acierto, pero ese es el día en que se genere una línea de jurisprudencia que va a ir delimitando el tema. Por eso hay que tener cuidado a veces con sus compras de que es que hay mucha gente que piensa eso. Uno lo oye porque uno a veces le pregunta y lo consulta, ¿no? La gente que cree, yo tengo 50 hectáreas, ¿será que puedo vender oxígeno? Son consultas que le hacen, ¿no? ¿Qué yo puedo hacer? Bueno, esos son miles y miles de hectáreas, que además ahí también se generan
Otros aspectos es que muchas de esas hectáreas en el país, recuerden que en el país no hay claridad sobre la propiedad de muchas zonas, ¿no? Entonces son posesiones, son falsas tradiciones. Segundo, si son posesiones, si son baldíos, ¿de quién es el bosque? Si son resguardos, ¿no? Entonces, hay unas cosas que todavía yo insisto, y créanmelo, no es que los abogados estemos creando cosas, no. El problema es que es todo bonito, es muy bien, hacer una cosa, el negocio, no, plata va, plata viene, mostramos gestión. Pero el día que haya un conflicto, ¿quién lo resuelve? Los jueces y los abogados. No hay nada que hacerle. No hay nada que hacerle. Y eso es lo que yo creo a veces que hay que mirar. Y eso, ahora, eso es una oportunidad desde el derecho. Desde la economía, indudablemente, pues, el desarrollo del mercado, yo creo que eso está por explorar también económicamente, ¿cierto, Oscar? Sí, de hecho hay un tema ahí que habrá que explorar a futuro, no digo hoy, a futuro tendrá que darse ese tema. Y ahí se plantea entonces otra pregunta, y se la hago a María Daniela, y es ¿cuál es la principal problemática normativa que regula esta materia? Es que aquí ya hemos visto algunas, pero... Sí, yo creo que bueno, solo para cerrar el capítulo que estábamos hablando antes de entrar, digamos, a las problemáticas, existe una figura precisamente que es la cancelación del bono en el RENARE. Entonces, una vez, por ejemplo, se ha utilizado para el mecanismo de no causación, entonces ya se entiende que yo tengo que hacer la cancelación del mismo, y ahí ya es cuando se entiende, ok, ya no lo puedo seguir transando en el mercado porque ya se utilizó y ya, digamos, lo utilicé para este tipo de la reducción que quería compensar. Entonces, bueno, en relación con las problemáticas, yo quisiera aquí traer a colación como dos ejemplos que me llamaron mucho la atención en relación con los problemas prácticos que ha generado esto y digamos, la respuesta de la normativa que debe haber. Y, digamos, el año pasado salió un informe de un grupo que se llama Carbon Market Watch, que, digamos, son especialistas en este tema, y lo que estableció básicamente este informe fue que en Colombia los bonos que estaban siendo utilizados para ese mecanismo de no causación estaban reportando, digamos, unas reducciones muchísimo mayores de las que en realidad estaban pues, sucediendo. Y eso, digamos, es muy grave en varios sentidos. Uno, realmente no se está haciendo una conservación, por ejemplo, del bosque, del recurso forestal. Dos, se están, digamos, vendiendo falsas expectativas. Incluso creo que el artículo se titulaba como venta de aire caliente o algo por el estilo. Y como esto se dio en el mecanismo de no causación, son ingresos que están dejando de entrar al Estado. Entonces, digo, el análisis que hace el informe es que esto está sucediendo porque, digamos, les mencionamos que existen unas metodologías, ¿no?, para realizar las iniciativas y que estas tienen diferentes, digamos, criterios. Uno de ellos es lo referente a la línea base, que es esa línea respecto, y Oscar me corregirá el nombre, es la línea respecto a la cual se va a establecer cómo es digamos, cómo sería el comportamiento del recurso sin que se hiciera la reducción, y respecto de esta es la que se va a medir. Entonces, escenario sin iniciativa, escenario con iniciativa, y ahí esa diferencia es lo que permite, digamos, conocer cuál es la verdadera reducción. Y parece que en estos casos que se analizaron, había simplemente una falencia en esto, que los cálculos de la línea base no eran reales. Entonces, esto es una falencia, digamos, a nivel normativa, porque, bueno, por un lado puede que no exista, digamos, una reglamentación suficientemente gruesa que establezca los criterios suficientemente restrictivos para la determinación de las líneas bases que deben tener las metodologías, porque estos son los temas que establecen los programas de certificación en sus metodologías. También, como mencionaban ahorita, la resolución 1447 es increíblemente compleja, increíblemente técnica, y esto presenta problemas de claridad de la información. Y si yo tengo mis 10 hectáreas y quiero hacer mi proyecto, yo comienzo a leer todo este chorrero de normas de temas técnicos, digo, uy, de pronto no es tan fácil, o lo leo, creo que es fácil y lo hago mal. Entonces, estas son unas modificaciones que necesariamente tienen que existir en la normativa nacional respecto del desarrollo de estas iniciativas de mitigación.
Y también, digamos, no solo establecer criterios mínimos para las líneas bases, sino criterios mínimos de todos los estándares. Son unas bases con las que Colombia pueda quedar tranquila, que cualquier metodología que sea desarrollada en el país va a tener un límite. Estos son todos los criterios que tienen que cumplir. Eso no existe en la actualidad. La 1447 intenta hacer un poco eso, lo hace por proyectos, pero no per se por metodologías. Y también pasa un poco esta situación con los organismos de validación y verificación. Si bien estos tienen todo un proceso de acreditación súper estricto con la ANAC, digamos, en comparación con la normativa internacional, tampoco hay unos mínimos, digámoslo así. Y entonces, yo creo que también en relación con lo que mencionaba el doctor Macías del acceso a la información, sí, las cosas están subidas en el RENARE, pero están no desactualizadas o incompletas, y esto dificulta el escrutinio del público en relación con estos proyectos. Entonces, también, el acceso a la información es básico y tiene que ser, digamos, establecido de una manera mucho más estricta. Digamos, es uno de los digamos, temas que quería poner de presente. El segundo es en relación con un sistema, con un negocio que se realizó entre los indígenas Nucar en la Guajira y una empresa extranjera que, bueno, porque, bueno, este informe fue también hecho por, digamos, una investigación en la que se estableció que este negocio que se hicieron entre la empresa extranjera y los indígenas era para el desarrollo de un proyecto red de reducción, digamos, de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación, que se llama Red Más, que tuvo algunas situaciones irregulares que digamos, llamaron la atención y por eso, digamos, se desarrolló toda esta investigación. También, si quieren, les mandamos el link para que pues, ustedes lo puedan leer y puedan, digamos, hacer su propio criterio al respecto. Pero lo que se denunciaba en esta investigación era que, por ejemplo, el tema de la duración era un contrato de más de 100 años con los indígenas. Obviamente había una asimetría de información y de conocimiento gigante. Entonces, este proyecto que se mencionó que no hubo socialización con toda la comunidad y que incluso hay digamos, reportes de una presión para la firma de esto, que los indígenas se querían asesorar, que la empresa dijo, no, mejor con el ministerio, no, venga, firme esto, yo lo explico. Entonces, aquí surge un interrogante muy, muy importante y es, ¿el Ministerio de Ambiente puede inmiscuirse en las relaciones entre particulares? Finalmente son contratos privados. Y aquí es donde yo creo que son esos retos del derecho, como mencionaba el doctor Macías, en temas sociales, del tema de los bonos de carbono. Porque, bueno, por ejemplo, en esos programas Red Más existen unas cosas que se llaman las salvaguardas ambientales y sociales, también en el marco pues, de estos tratados internacionales, y específicamente unas que se adoptaron en Cancún, específicamente para el desarrollo de los proyectos Red Más, establece que si hay proyectos Red que sean en lugares donde van a afectar a comunidades étnicas, se tiene que hacer un proceso de consulta previa. Eso es la salvaguarda. Ahora, obviamente, este no fue el caso. Entonces, pues esto obviamente abre una puerta gigante, sobre todo de las condiciones en las cuales se están desarrollando estos contratos. Y finalmente, uno dudar si realmente se está ejecutando un contrato entre partes que tienen las mismas condiciones. Sí, es que, no sé, hay una pregunta para Oscar, ya como la última para redondear y luego concluir. Incluso la pregunta última que hay allí nos permitiría mirarlo de perspectiva, ¿cierto? Tanto desde la perspectiva de Oscar como la perspectiva jurídica. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos que enfrenta Colombia respecto al mercado de carbono y cuáles son las principales perspectivas de ese mercado Colombia hacia el futuro? Es una muy buena pregunta. A ver, los mercados de carbono llegaron. Yo quisiera también dar otra perspectiva, ¿no? Digamos, María Daniela, como se ha estudiado la 1447, obviamente
le ha tocado aprender de la parte técnica y tratar de dilucidar toda esa complejidad. Pero lo importante es que una empresa que está con una obligación, sea el impuesto al carbono, o sea posteriormente la necesidad de comprar algunos cupos transables de emisión, pues en la práctica no tiene que aprenderse ni tiene que conocer toda esa regulación. ¿Por qué? Porque, como decíamos, eso lo solucionan unas entidades que se llaman las OEB, unas entidades que generan los créditos de carbono. Y es esa credibilidad en esas entidades que lo que hace que el empresario simplemente pueda confiar en que alguien sabe hacer la parte técnica y que se conoce toda esa regulación. Pero como es incipiente, pues hasta ahora también hace falta ese conocimiento de cuáles son esas certificadoras y empezar a dinamizar ese mercado. La llegada del impuesto al carbono y la capacidad de compensar ese impuesto generó un mercado y hizo que muchos aprovecharan esas oportunidades. ¿Qué viene a futuro? Que hablábamos del sistema de comercio de emisiones. Entonces, allí no solamente se van a tener que respaldar las emisiones que son por quema de combustibles, sino por otros procesos químicos que tienen las empresas. Entonces, hay que prepararse. ¿Cómo se prepara una empresa? Pues lo primero es saber cuánto me costaría a mí reducir las emisiones que tengo hoy. ¿Qué tengo que hacer? Pues decirle a mis ingenieros, analicen mi proceso productivo, primero necesitamos saber cuánto estamos emitiendo. Segundo, ¿qué necesitamos hacer para reducir las emisiones? ¿Sí? Lo más seguro es que si usted nunca ha hecho nada por reducir las emisiones, bajar las emisiones inicialmente va a ser mucho más barato. ¿Por qué? Porque simplemente cambiar unos procesos. Es como el que nunca se ha bañado. Si queremos que todos estemos limpios, pero yo nunca me he bañado, yo me sacudo con un costo mínimo y quedo la mitad de socio de lo que estaba antes. El doctor Macías, que es pulcrísimo, él se baña cada media hora. Para que él quede más limpio, pues necesita que lo esterilicen en unos aparatos carísimos. Eso mismo le pasa a las empresas. Las empresas que tienen procesos limpios, si le dicen usted tiene que reducir sus emisiones a la mitad, porque usted todavía está emitiendo y por cada tonelada que emite le toca comprarse un cupo que vale tanto, pues tiene que saber cuánto le vale. Si le sale más barato comprar el cupo, pues lo compra. Alguien que le sale más barato reducir esas emisiones, lo hará por usted. Pero lo grave sería yo terminar comprando cupos transables de emisión a un precio alto, cuando de pronto puedo hacer cambios en mi empresa, que solamente puede ser simplemente evitar unos desperdicios, mirar que los procesos funcionen bien, que como antes eso no me lo cobraban, pues no me importaba y lo hacía, pero tenía ciertas ineficiencias que incluso pueden ser buenas para mi empresa. Entonces, la primera es la mirada hacia adentro. Lo segundo que tiene que pasar a futuro es que debe haber una mayor pedagogía de cómo funcionan los mercados y debe haber una regulación que le dé tranquilidad al empresario y a quien va a participar en el mercado, de que no va a ser engañado, de que no va a ser timado, porque en la medida que se consoliden los mercados, pues aparecerán los riesgos. Entonces, pues también hay una tarea para el gobierno, que es establecer los mecanismos de supervisión y de pedagogía para que la gente conozca dónde puede asegurarse que está haciendo una transacción que es segura. Todo eso
debía haber empezado hace mucho, porque en 2015 nos comprometimos con una meta en 2025 y ya vamos en 2022. Ahora tenemos una meta muchísimo más ambiciosa a 2030 y vamos queremos bajar las emisiones a la mitad. Entonces, pero esto se desarrolla lentamente por lo mismo, porque estamos aprendiendo de todas esas experiencias que nos cuenta María Daniela, muy seguramente no con el ánimo de desanimarnos frente a los mercados de carbono, sino también para llamar la atención acerca de que hay unas tareas que llevar a cabo, tanto por el gobierno para generar confianza en los agentes económicos, como en los agentes económicos para capacitarse, para conocer sus procesos productivos, para darse cuenta que el mundo está premiando esas eficiencias y que ya la competitividad también está metida en el tema ambiental. Soy más competitivo cuando estoy garantizando que soy amigable con el ambiente, y eso lo está premiando el consumidor y eso lo está premiando el mercado. Entonces, estas son las perspectivas que yo le veo a los mercados. Sí, hay una pregunta de qué pasa si yo, digamos, por ejemplo, tengo una hectárea y que me produce representa una tonelada de carbono, si esa la vende o no. Ese es otro tema que surge porque hasta dónde, cuando es por un servicio, es decir, de no hacer el aprovechamiento, sino de conservar, hasta dónde yo me comprometo, ¿cierto?, a futuro, para que esa tierra tenga una obligación, que en derecho se llaman obligaciones prop terreno, ¿cierto?, que van con el predio o no. Son obligaciones prop terreno, que es como la hipoteca. La hipoteca no saca del comercio el bien, pero usted vende el bien y va con la hipoteca. Obviamente el banco se lo tiene que aceptar. Aquí más o menos podría o no. Es decir, y ese es un tema que yo diría, ese es el problema a veces, por ejemplo, cuando, más allá de los casos, cuando se imponen medidas de compensación que van en las licencias o en los precios de aprovechamiento forestal, que van y compran tierras y quieren hacer contratos a veces a 20, 30 años con una persona para conservar, y si la persona la vende el predio, ¿qué pasa? Si eso no es una limitación a la propiedad y de hecho no está en el folio de matrícula inmobiliaria. Entonces, ¿qué pasa con esos casos? Es decir, ¿eso significa que sobre esos terrenos salen del comercio o no? Obviamente yo creo que no podrían. Además que están reguladas están regulados a veces estos temas por resoluciones. Y el tema de la propiedad se regula por la ley, no por una resolución, ¿cierto? Entonces, ahí yo quisiera ver una licencia de esas ambientales, una obligación de estas de compensación en un control de legalidad en el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tendría dos opciones: o se va por la conservación y esos fallos que uno que siempre parten de un pesimismo de que el mundo se va a acabar, ¿cierto? O se va por lo jurídico, avanzando el derecho y dando un avance en la perspectiva del derecho. Ese es un tema. Digamos, en el contrato que hacía referencia María Daniela también sobre esto, del contrato aquel entre los LUCAC y una empresa extranjera, eso es un resguardo indígena. Es decir, que hace 100 años, si mañana desaparece el resguardo jurídicamente, porque algún gobierno se le ocurrió acabar con los resguardos. No sabemos, eso no puede pasar. Sí, es perfectamente posible. ¿Qué va a ocurrir? Y sobre todo que es una comunidad nómada, es una comunidad asentada en el territorio. Entonces ahí hay, es decir, créanme lo que los retos jurídicos son retos, no son dificultades, y no es que no se pueda hacer, claro que se pueden hacer, y el derecho tiene que facilitar, obviamente, esos aspectos del mercado que a veces van mucho más rápido que la norma. Entonces, esto habría que verlo en ese tema. Ya, luego, bueno, además de lo que dicen acá, la pregunta, en efecto, cuando los juicios son bienes dice la Constitución, por ahí en el artículo 63, que son inalienables, inembargables e imprescriptibles, es decir, están fuera del comercio. Entonces, ¿cómo voy yo a meter en el comercio un resguardo? Ahí hay una situación jurídica que yo siempre le he planteado, no me hacen caso a veces,
Se va por el mercado, perfecto, ok, ya, pero el riesgo para una empresa que hace esto es grande. ¿Qué ocurre si yo compré un bono porque tú tenías un proyecto de esto y luego ese contrato es declarado nulo? Son solamente contratos privados, como según el informe del periódico, y el Estado, en el Ministerio, no se podría inmiscuir. Es muy relativo. En la decisión andina 391 sobre recursos genéticos, ¿cierto? Que es por contrato, existen unos contratos accesorios, dice, que son los contratos que firmaba la empresa que va por los recursos genéticos y el propietario del terreno, que son contratos privados, pero hacían parte del contrato de acceso a recursos genéticos. Le daba un carácter público y a nuestro juicio lo metía dentro de la ley 80, a pesar de que fuera privado, porque era un contrato, llamémoslo, complejo, que estaba conformado. Entonces, aquí hay que mirar todo esto y la verdad que a mi juicio los retos son económicos, indudablemente como lo plantea Oscar, ¿cierto? Pero también son retos jurídicos muy grandes, porque la dinámica del mercado no puede quedar, creo yo, suelta sin ninguna regulación. ¿Puede ocurrir? Sí. Además, en la perspectiva que hay de la función del Ministerio de Ambiente y Agricultura, pues no sabemos qué puede pasar allí, cuál vaya a ser la visión que se tenga sobre este tema. La otra perspectiva que hay es que también leí en el tiempo que lo que va a ocurrir aparentemente a partir del próximo gobierno es que se crea una ventanilla única donde todo lo minero y hidrocarburos y ambiental va por una ventanilla única. Entonces la licencia ambiental desaparecería para estos proyectos y en caso de desaparecer quedaría todo regulado por el mercado. Es decir, se metería a estos aspectos de emisiones a que sea lo que prime y no haya regulación en licencias ambientales. Entonces ahí... Es una pregunta para los abogados. Sí, claro. Claro. No, déjame responder un poco la última, la de beneficios tributarios para cerrar ya ahí. Pero no, déjame contestarle a arriba que... Ok. La última. La última es de María Daniela, que es sobre los beneficios tributarios que tiene, digamos. Yo quiero hablar, digamos, sobre, dice, si alguien tiene una hectárea de bosque que representa, por ejemplo, 1 tonelada de carbono, bueno, dependiendo del bosque puede representar mucho más. Si esta persona lo vende, supongo, vende ese cuidado de ese bosque, ya no puede venderlo más adelante o puede hacerlo después de un tiempo. Si no lo puede vender más adelante, no implicaría que las áreas disponibles para compensar en el país se agotarían. Entonces, hay que empezar hablando de que hay varias formas de generar reducciones de emisiones. Una es la más obvia, que es siembro árboles. Eso se llama una remoción. ¿Por qué? Porque cuando el árbol crece, el árbol va respirando y toma más carbono del que bota cuando respira. Toma carbono, bota oxígeno, y el carbono la diferencia del carbono que bota lo convierte en madera, y la madera está hecha de carbono. Entonces, en la medida que el árbol se va engrosando, va capturando carbono de la atmósfera y lo va convirtiendo en madera. Eso se llama el secuestro del carbono. Después se puede cortar, se convierte en un mueble y el carbono queda ahí. Solo si alguien quema el mueble, vuelve a la atmósfera. Entonces, esos son procesos largos porque los árboles se demoran en crecer. Pero en ese caso, si yo tengo mi hectárea y siembro unos árboles, pues cada año voy a ir acumulando más carbono. Esa diferencia es lo que voy removiendo de la atmósfera. Entonces, cada año podría cobrar. Bueno, la otra situación es la reducción de la deforestación. Ahí hay todas las discusiones que dice Luis Fernando. Y que muchas personas acotan, porque lo que hay es unas zonas que están en riesgo de ser deforestadas. Es decir, que cuando se le hace el análisis técnico y se le hace el análisis satelital, ustedes
en cierta parte, por ejemplo en la selva amazónica, hay personas, obviamente delincuentes, porque es un crimen, que queman unas hectáreas para despejarlas y hacer ganadería. Entonces, eso tiene una dinámica y va aumentando. Entonces se genera esa línea de base que dice, bueno, si no hacemos nada, ¿qué va a pasar con esas hectáreas? Entonces, ahí, digamos, el IDEAM ha hecho esas proyecciones y ha visto cómo se aumentaría si no se hace nada. Entonces, en esos sitios, los programas, los proyectos de mitigación, ¿qué hacen? Lo que hacen es ir a hablar con las comunidades, no necesariamente con el que está, porque es que la simplificación es, le están dando plata al que quema el bosque, entonces quememos el bosque para que nos den plata, ¿sí? No, van y hacen proyectos con las comunidades para que las comunidades se vuelvan vigilantes del bosque. Entonces se les dan unos subsidios, unos incentivos para convertirlos en guardabosques. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida que esa expectativa de deforestación que había, técnicamente calculada, cuando lo miden, no se da, entonces le dan este incentivo a estas personas, pero a través del proyecto. Y entonces el proyecto grande, lo que tiene es una gran zona en donde está generando esas dinámicas de cuidado del bosque frente a ese escenario. Entonces, para responder la pregunta, cada año que pasa, si va a ir aumentando la deforestación y lo que tengo es una reducción en esa deforestación, pues esa diferencia es lo que me va pagando cada año. Entonces, obviamente que tarde o temprano se tienen que cambiar esas líneas de base y cuando uno ve que ya hay una dinámica distinta, debería bajar la expectativa de lo que pasaría si no se hace nada. Pero mientras exista esa línea de base, que esa es la validación que hacen los organismos de validación y verificación, mientras existe esa línea de base que dice que va a aumentar la deforestación, entonces todo lo que se logre cuidar va a generar una diferencia con eso. Y se lo van a certificar a usted. Le van a certificar que pero no es cualquier hectárea. Si yo tengo una hectárea en Melgar, pues eso no estaba en riesgo de deforestación. Pues no, ya está deforestado. O si lo corto, si lo hago aquí en la sabana de Bogotá, pues obviamente yo corto un palo y ya acá está el otro día, ahí, lo he dicho, ya no está esa dinámica, es en los sitios en donde, entonces, ese pago de esos bonos por reducción de la deforestación se da en estos sitios, esos núcleos de alta deforestación, en donde existen esas tendencias, en donde no había tendencia, y es algo que precisamente los indígenas manifiestan de una manera muy sabia. Ellos dicen, bueno, nosotros llevamos acá más o menos como 1500 años cuidando este bosque. Nuestra línea de base es que este bosque no se va a deforestar. Entonces a mí nunca me van a pagar por conservar el bosque. Entonces, está esa discusión. ¿Qué pasa con el valor del cuidado histórico que se le ha dado al bosque? ¿Sí? Muchos países como Costa Rica, como República Dominicana, pues están en esa discusión internacional. Si nosotros hemos cuidado el bosque toda la vida, ¿por qué están premiando a los países que deforestan por no deforestar? ¿Sí? Entonces eso sí es sí, son como las gallinas que matan al pollito bueno para hacerle un caldo al que está enfermo. ¿Sí? Entonces, el tema que hay en discusión con los pueblos indígenas es, ¿podemos, en el marco de todo lo que se obtenga de créditos de carbono en una región grande, también se puede destinar una parte a recompensar y a fortalecer esas comunidades indígenas para que sigan trabajando en cuidar el bosque, como lo han hecho históricamente? María Daniela, la última ya para los beneficios tributarios. No, es muy breve el comentario.
tributario y es, no existe, digamos, un beneficio tributario, o sea, 2 puntos por proyectos, iniciativas de mitigación generadores de monóxido de carbono, eso no existe. Pero que sí existe, por ejemplo, en otro tipo de proyectos de reducción de emisiones, que yo hice en el RENAR inscritos, por ejemplo, que X empresa va a cambiar X equipo que requiere muchísimo menos combustible, entonces se va a generar una reducción de las emisiones que está haciendo esa empresa. Lo que sí existe son unos beneficios tributarios para, por ejemplo, el uso de maquinaria dirigida a fuentes no convencionales de energía. Y para estos tipos de adquisiciones que realicen la empresa con estas finalidades, lo que se va a hacer es que, por ejemplo, una exclusión del IVA. Entonces, eso puede ser un beneficio tributario, digamos, ligado al desarrollo de la iniciativa, más no por 2 puntos generar certificados de bonos. Creo que ese es el error. Y implantaciones forestales, no hay Creo que... Sí hay beneficios, beneficios, pero es no, pero no es la pregunta que... Dice que los y sí años genera renta, los inviertan los en ingresos sí, los ingresos sí generan renta. Eso sí, hay conceptos de la vida que lo dice. Bien, muchas gracias de todas maneras a Oscar, a María Daniela, que han asistido, a ustedes que están conectados. Esta presentación igualmente ha sido grabada y después va a ser subida para libre. Se graba de monitoreado. Para poder ser vista en cualquier momento. El objetivo era plantear una necesidad de conocimiento y pedagógico también sobre este tema, porque es un tema, ¿no?, que realmente está empezando a moverse ya, a veces sin mayor rigor jurídico, muy abierto a un mercado a veces muy libre allí, que uno no sabe, muy comercial. Y los retos que hay, por lo menos del campo de vista jurídico, sí creo que son muchos. Las dudas son muchas, sobre todo porque se necesita certeza jurídica para invertir. El inversionista no puede invertir a riesgo sin saber qué está regulado y qué se hace, ¿me entiendes? Porque otro dice que es bueno, ¿no? Eso hay que mirarlo. E incluso, Oscar decía que se requiere la confiabilidad de la información. Es cierto, pero a veces la confiabilidad la tiene que dar el abogado. Como en el folio de matrícula inmobiliaria no basta con tenerlo ni decir que es el propietario, ¿no? Y hoy en día que hay tantos temas de... Entonces, además, para desarrollar esto se requiere un trabajo conjunto entre la economía, indudablemente, la política pública y el derecho. Eso no es que uno tenga la verdad sabida y buena fe guardada, no. Yo creo que este es un tema que hay que construirlo, y con Oscar hemos venido discutiendo este tema hace más de 6, 7 años, yo calculo, ¿cierto? Oscar, más o menos, sí, más o menos ya en diversos proyectos y en reuniones también informales, y todavía no me llegaba a ninguna conclusión desde lo económico y lo jurídico. Él la tiene más clara, ¿cierto? Pero sí se plantean todavía muchos retos, sobre todo para que a futuro se pueda regular esto, y para que a futuro la gente realmente sea una contribución a la mitigación del cambio climático, ¿no? Y sea una forma de afrontar una nueva realidad que se está viviendo. Entonces, dejo allí muchas gracias a todos nuevamente, y bueno, nos estaremos viendo y estamos a su disposición. Preguntan por el video. Sí. En el resumen que vamos a hacer de toda la semana del medio ambiente, donde están todas las charlas que se hicieron, vamos a enviar un resumen virtual y a todos los que estuvieron en las diferentes charlas, por si se perdieron. Okay. Entonces ahí van a ver los links de los diferentes videos, aparte de lo que se habla durante toda la semana. ¿Se van a subir a YouTube? Depende, hay que ver con la oficina de comunicaciones, se revisan los contenidos de los videos y ahí, pero si van a estar en un link o en YouTube o en... O sea, todavía la oportunidad de que haya control previo cuando... ¿El dónde? Lo vemos dependiendo de los videos en el institucional, pero bueno, van a estar. Ya aclarado el tema, y muchas gracias. Hasta luego.